En la siguiente parte vamos ahora a mirar la ley de Ampère. Entonces, hasta ahora se ha calculado el campo magnético en una forma similar a cómo se calcula el campo eléctrico, es decir, con la ley de Biot-Savart nosotros calculamos el campo magnético en forma similar a cómo estábamos calculando el campo eléctrico. Listo, aquí tomamos pedacitos de corriente, es decir, del dl que lleva una corriente, y esas contribuciones las sumamos. Para el campo eléctrico hacíamos lo mismo, ¿no? Tomamos pedazos de la distribución de carga y sumábamos todas esas distribuciones de carga. Entonces, se toma un campo magnético infinitesimal, lo que estábamos haciendo, la cual es debida a un elemento de corriente y luego se suma sobre todos esos de B, igual como lo hacíamos aquí, ¿no? Pero nosotros con los campos eléctricos encontramos una manera más fácil de encontrar el campo eléctrico aprovechando la simetría de los problemas, que en este caso usamos la ley de Gauss. ¿Y la ley de Gauss cuál era? La ley de Gauss estaba expresada por una integral cerrada de la superficie por un de área, y eso va a ser igual a la carga encerrada sobre un epsilon 0. Hay algo similar que nos permite calcular el campo magnético aprovechando la simetría del problema. Pero en este caso recuerden que el campo magnético circula a través de una corriente, va alrededor. Si la corriente va en la dirección, el campo magnético está circulando. Entonces lo que vamos nosotros a tener es una integral de línea cerrada. Entonces tenemos para este, el campo magnético va a ser igual a B punto dl. ¿Listo? Eso nos va a definir la ley de Ampère. La ley de Ampère va a estar definida por este, el B punto dl. Es una integral de línea, esta es una integral de línea alrededor de la trayectoria cerrada, ¿no? En la trayectoria cerrada. Ahora, nosotros debemos, por ejemplo, podemos analizar cuál es el campo magnético a través de un alambre, ya que lo conocemos, y analizar esa trayectoria cerrada. Entonces vamos a ver como ejemplo para establecer luego la ley de Ampère. Si tenemos nosotros aquí un alambre que está saliendo de la hoja, va saliendo de la hoja, la corriente va hacia arriba, entonces nosotros podemos observar, mirar que el campo a una distancia r va a circular alrededor, ¿cierto? En esa dirección, si la corriente va hacia arriba, ¿cierto? La r va hacia allá, entonces el campo va en esta dirección. Por ley de la mano derecha, el campo va a ir ahí. En este punto, el campo va a ir en esta dirección. En este punto de aquí, el campo va a ir en esta dirección. Y en este punto de aquí, el campo va a ir en esta. Entonces, como podemos ver, el campo circula, ¿no?, en esta dirección. Y el campo magnético en un alambre, si esta es una distancia r, es igual a μ0i sobre μ0i sobre 2 pi r. Ahora nosotros vamos a aplicar la integral de línea. La integral de línea va a ir alrededor por donde va a circular el campo magnético. Es decir, el campo magnético debe ser un constante, debe ser constante. Entonces vamos a tomar esa integral de línea. Entonces la integral de línea b.dl, que tiene que ser cerrada a través de todo este círculo. ¿A qué va a ser igual? Como podemos ver, este es un campo que tiene que ir en este pedacito, por ejemplo, o en este pedacito del DL. Miren que el DL y el B son paralelos. Es decir,
que esto será igual a una integral, la componente del campo que es paralela por el dl. Por el dl. Entonces lo que tenemos nosotros aquí es, si este es el campo magnético, lo podemos sacar como una constante, ¿no? Recuerden que es la componente paralela a la que estoy usando. Entonces el campo magnético sale de la integral y es el dl. La integral cerrada dl sería la longitud de todo este círculo. Entonces la longitud de todo este círculo, si tiene un radio r, nosotros sabemos que esto va a ser igual a el campo magnético B por el 2pi r, ¿cierto? Es lo que tenemos en esa parte de ahí. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es comparar con esta integral de línea para deducir en cierta manera la ley de Ampère. Tenemos aquí que la integral cerrada del b.dl es igual a b por 2pi r. Pero sabemos que b en un alambre es esto, νu0 sobre 2pi r, es decir, esto va a ser igual a νu0 i sobre 2pi r por 2pi r. Entonces, esta integral de línea cerrada, b.dl, se cancelan estos 2pi y me queda que es νu0i. νu0i sería la corriente encerrada que genera, ¿no? Esta sería la corriente encerrada que genera este campo magnético. Entonces va a ser esta la corriente encerrada. Y este sería el análogo a la ley de Gauss. La ley de Gauss que nos toma la superficie que encierra una carga, perdón, la superficie que va a encerrar a esta carga. Ahora nosotros lo que tomamos la integral de línea que encierra esta corriente, es decir, la corriente encerrada. Y a esto le conocemos como la ley de Ampère. Y con esta ley, que es un método matemático para encontrar los campos magnéticos. ¿Cómo entendemos esto de la corriente encerrada nosotros? Entonces, veamos esto. ¿Qué significa esto de la corriente encerrada? Si nosotros tenemos unos alambres dispuestos aquí, por ejemplo, un alambre aquí que lleva una corriente, podemos, estos alambres que voy a dibujar aquí van a encerrar un campo magnético, por ejemplo, lo puedo hacer por aquí, así. Aquí voy a tener otro alambrecito, vámonos por aquí. Y digamos que por aquí voy a tener otro alambrecito por aquí. Este va a llevar una corriente, por ejemplo, una corriente I1. Digamos que este lleva hacia abajo una corriente I2. Estos alambrecitos de aquí. Y ese otro alambrecito de aquí va a llevar una corriente I3, la podemos poner hacia arriba, va a llevar una corriente I3. Esta nosotros, si suponemos que esta es la integral de línea o la simetría del problema, esta es la curva que nos va a encerrar las tres corrientes, entonces aquí iría una componente del dl y aquí una componente del campo magnético, que es paralela al dl, ¿no? Supongamos que este campo magnético total va a estar en una dirección así. Entonces lo que nosotros debemos tomar es esa componente paralela al campo magnético. Es decir,
que las corrientes encerradas que tenemos ahí, si nosotros vemos esto desde arriba, digamos que tenemos una corriente que sale, que sería la I1, una corriente 2 que entra, que sería la I2, y una corriente I3 que está saliendo también, sería la I3. Y nosotros tenemos aquí la superficie, perdón, el lazo que encierra las tres corrientes. Entonces, ¿cómo definimos nosotros la corriente encerrada? La corriente encerrada sería igual a las corrientes que están encerradas dentro del lazo. Y en este caso, dentro del lazo tendríamos estas tres corrientes, que sería la I1, miren que esta está saliendo, sería menos I2 más I3. Entonces, lo que significa que la corriente encerrada es la corriente encerrada que está dentro del lazo, ¿no? Para el uso de la ley de Ampère. Hagamos un ejemplo práctico. Por ejemplo, hacemos el campo magnético de un solenoide. Miren que para encontrar el campo magnético de un solenoide, que es una bobina, nosotros tuvimos que encontrar primero el campo magnético de una espira y luego ya multiplicarlo por el número de espiras, ¿no? Vamos a usar la ley de Ampère para encontrar ese campo magnético. Entonces tenemos aquí ejemplo para aplicaciones de la ley de Ampère. El campo magnético en un solenoide. Campo B en un solenoide. ¿Qué es un solenoide? Una bobina, ¿no? Una bobina es una cantidad de espiras unidas que forman una especie de tubo. Entonces nosotros podemos ver ese solenoide cortado por la mitad. Si lo vemos cortado por la mitad, vamos a ver que por un lado entra la corriente y por otro lado sale la corriente. Es decir, si ese solenoide lo miramos en la siguiente manera.